El propósito de la Iglesia, glorificar a Dios, se cumple en diferentes maneras y ahora concretamente lo estamos estudiando glorificando a Dios con los dones espirituales. Y hay un don espiritual que estamos terminando de estudiar, que es el don de idiomas, el don de idiomas. Este don de idiomas se relaciona con el don de traducción como un don que Dios dio en un tiempo de la historia, en el comienzo de la Iglesia, a medida que estaba terminándose de revelar o de completar el canon bíblico. Pues en los primeros años de la Iglesia, Dios estuvo usando a creyentes para revelar su voluntad y sus maravillas, y esa revelación en ocasiones era por medio de comunicar esa revelación en idiomas que una persona no había estudiado, para que otros ciudadanos de otras naciones pudieran escuchar el Evangelio y creer por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y estaba el don de idiomas y el don de traducción, que es la forma en la que una persona que no ha estudiado ese idioma lo puede traducir al idioma común de la congregación, de la mayoría de los que están reunidos en un lugar. Pero surgió un problema en la iglesia de Corinto, y es que la iglesia de Corinto se caracterizaban porque eran arrogantes, soberbios, hipócritas, estaban buscando su propia gloria y no la de Dios, y todo eso usando aspectos que parecían ser espirituales. Así que el uso de los dones espirituales en esta iglesia se estaba usando para exaltar al hombre y no para el propósito que Dios había dado. Y este era un problema que se ve aquí en el capítulo 14. Dice el versículo 1, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y ya estos primeros versículos los hemos estudiado, pero aquí lo que estamos viendo es que hay un contraste en este capítulo entre el don de profetizar y el don de idiomas. Muchos querían el don de idiomas y esto se estaba extendiendo en la iglesia. Todos querían hablar en lengua. Y Pablo está poniendo en contraste al don de idiomas el don de profetizar. Y dice, bueno, debéis desear el amor por encima de todo, usar los dones con amor a Dios y amor al prójimo y no a sí mismo. Y antes que desear los dones espirituales de lengua, debéis desear el de profetizar. Hay que darle preferencia a ese en la congregación. Hemos dividido este capítulo en 3 partes. El primero, acerca de la importancia bíblica, es decir, el don de profetizar, que se asemeja a día de hoy al de predicar, se asemeja, es parecido, es similar. El profetizar en aquella época se refería a traer una revelación nueva que no estaba en la Escritura de parte de Dios, que cuando el canon se cerró ya no había revelaciones nuevas, así que no había esa profecía, pero sí en un sentido de profetizar, el verbo profetizar significa proclamar. Y la predicación es una proclamación, un ministerio profético. Lo que pasa es que no lo usamos ese término para no confundir, como otros confunden, de que hoy día Dios puede traer nuevas revelaciones. Y eso no es bíblico. Entonces, aquí había un problema y se mostraba en la primera parte del versículo 1 al 19 acerca de su importancia. La importancia bíblica del don de predicación, que es preferente al don de idiomas, ¿por qué? Porque la prioridad estaba en la edificación. Y mira lo que dice ahí en el versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Y ahí nadie lo entiende si nadie conoce ese idioma. Si nadie conoce ese idioma, Dios está hablando a sí mismo. Y continúa diciendo, sino que en su espíritu habla misterio. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Por eso es preferible, antes que el don de idioma, el don de predicación. ¿Por qué? Porque se cumple en ese ministerio, en ese don, la edificación de los creyentes. Porque en el don de idioma no hay quien entienda lo que esa persona está diciendo. Continúa diciendo, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, otra razón. Así que no estamos buscando la edificación personal, individual, estamos buscando la edificación ¿qué? De la iglesia, de los hermanos. Así que el que tiene el don de profetizar está poniendo su énfasis ¿en qué? En edificar a los hermanos. El que quiere hacer
notorio su don de idioma en una congregación que nadie lo entiende, ¿qué intención tiene? ¿Edificar a los creyentes? No. Está buscando su propio interés egoísta, personal. Continúa diciendo, versículo 5, yo quisiera que todos hablarais en lengua, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lengua. Y aquí un paréntesis, no es que sea más, sino que su ministerio es más prioritario, más importante. No es que sea superior porque sea esa persona más importante, sino que su ministerio está afectando a toda la congregación. Y continúa diciendo, pues el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Está diciendo que el don de lengua no está por debajo, si hay alguien que la interpreta. Si hay alguien que la interpreta, pues que alguien hable en un idioma y que alguien lo traduzca y así se cumple la edificación de la iglesia. Pero no estaba sucediendo eso. Había personas que querían hablar todos a la vez y nadie se ponía de acuerdo porque todos querían hablar y manifestar que tenían dones espirituales. Y venían a la iglesia para exaltarse a sí mismos con su don de idioma. Versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Y Pablo estaba diciendo, ni siquiera yo estaría haciendo bien. Si soy yo el que voy a vosotros, tampoco estaría haciendo bien. No estaría siendo de provecho para vosotros. A menos que use don de revelación, don de conocimiento, don de profecía o don de enseñanza. ¿Lo ves ahí en esa pregunta? A menos que use esos 4 dones en el que toda la iglesia se edifica, si yo, Pablo, voy a vosotros, y yo siendo Pablo, siendo quien soy, yo uso el don de revelación de idiomas en la congregación, no es de provecho tampoco para vosotros. Versículo 7. Aun las cosas inanimadas como la flauta y el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y esto ya es un ejemplo que Pablo está utilizando para entender lo inútil o lo poco fructífero que es usar el don de idioma en la congregación si nadie lo entiende. Versículo 9. Así también vosotros, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Y lo que Pablo está concluyendo es la misma idea. A menos que vosotros pronunciéis palabras que se entienden. Mira esa palabra que ponéis, inteligible, es una palabra que significa que se entiende. Una palabra inteligible es que se entiende. Entonces, a menos que pronuncie una palabra que se entiende, ¿cómo sabrá el otro lo que decís? Así que es inútil o no es provechoso y no debemos poner por encima del don de la predicación el don del idioma. Y escucha, esto es en aquella época. A día de hoy, el don de idioma no está en vigor. Entonces, ¿podemos quitar este capítulo 14 de en medio? ¿O no? Pues claro que no. Si el don de idiomas a día de hoy no está en vigor, hay principios eternos que a día de hoy deben aplicarse, aunque el don de idiomas no esté. Y lo dijimos el viernes pasado. Aunque no sea el don de idioma, cualquier otro don que yo utilizo para mi propio interés, para mi propia gloria, sin el deseo de edificar a los hermanos, estoy cometiendo el mismo pecado que Pablo está confrontando aquí a esta iglesia. ¿Me explico? Aunque no sea el don de idioma, podemos estar usando un don que Dios nos da espiritual para nuestro interés personal, egoísta y pecaminoso. Y eso es lo que Pablo está confrontándonos. Si estamos haciendo un uso útil y estamos andando en el progreso, en el propósito que Dios ha dado para cada don. Así que si no se entiende, no es provechoso. Y si no es provechoso, que esa es la intención de Dios, estamos yendo en dirección contraria. Y termina ahí del 10 al 12, en el que se muestra cómo deben abundar en los dones con propósito de edificar a la iglesia. Mira, dice el 10 al 12. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, de nuevo, entendemos que esos son idiomas con significado. Hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen un significado. Versículo 11. Pues si yo no sé el significado de las palabras,
Seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Y dice el versículo 12, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Este es el versículo clave de esta parte. Debéis abundar en los dones espirituales, muy bien, pero no como lo estáis haciendo, porque hasta ahora estáis haciéndolo para abundar ¿en qué? En vuestro propio propósito, interés, deseo, vanagloria, que seáis vistos por los demás de una manera adecuada o concreta. Entonces, si nadie entiende lo que yo digo, esto es inútil, entonces nosotros somos llamados a anhelar los dones espirituales. ¿Es malo anhelar los dones espirituales? ¿Sí o no? Es malo anhelar dones espirituales que no sean para edificación. Y es lo que Pablo está insistiendo de nuevo. Es malo que queramos servir a Dios para nuestro propio interés egoísta. ¿Servir a Dios es malo? No, depende de para qué. Entonces, esto es lo que este capítulo está enseñándonos a la iglesia en todas las épocas. Que nuestro deseo de servir al Señor y hacer uso de los dones espirituales que Él nos da debe estar acompañado del deseo de edificar a los creyentes. En resumen, ¿esto qué significa? Debe venir acompañado del deseo de glorificar a Dios, del propósito final de glorificar a Dios. Y ahí termina, versículo 13 al 19, con esta importancia, la importancia del entendimiento. Mira el versículo 13. Por tanto, el que habla en lengua, pida en oración para que pueda interpretar. Aquí hay una aplicación. Bueno, yo deseo los dones espirituales y Dios me ha dado el don de idioma, el don de lengua. Pues, ¿qué le dice Pablo que haga a ese? Pues que ore al Señor, a ver si el Señor le da también el don de traducirlo. ¿Tú quieres ser de bendición para la iglesia y tienes un don de lengua? Pues ora al Señor que te dé el don de interpretación para que puedas bendecir a la iglesia. Si no, no puedes ejercer ese ministerio en la congregación. No puedes ejercer ese ministerio en la congregación porque su propósito no es manifestar lo que tú sabes. El propósito de los dones no es manifestar lo que tú sabes, es bendecir, edificar a la iglesia. Así que tú ora, a ver si el Señor te quiere dar el don de la interpretación, entonces sí puedes edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante el entendimiento. Mira el versículo 14. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, es decir, sin provecho. Sin fruto es sin provecho. Entonces aquí Pablo parece que es posible que el que tiene el don de lengua ni siquiera entiende lo que está diciendo. Parece, porque él está hablando, pero su entendimiento no está entendiendo. Lo leemos de nuevo, versículo 14. Si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, Dios está, por medio de mi espíritu, diciendo verdades o revelando verdades que Dios me da en un idioma que yo no estudio y mi entendimiento se queda en blanco, porque no comprendo lo que estoy diciendo en ese idioma. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Es decir, hay una prioridad en lo que Pablo está diciendo. Voy a orar en el espíritu mientras eso traiga fruto de entendimiento, mientras yo entienda. Por eso este versículo no manda a nadie en aquella época, ni en esta, porque ya este don no está en vigor, pero muchos dicen que ellos hablan en lengua en su casa, en privado, y se edifican a sí mismos. Y el texto no permite esa interpretación. El texto lo que está diciendo es que si alguien está orando en un idioma que él no ha estudiado, él no saca provecho ninguno. Entonces yo prefiero orar con la lengua que yo entiendo, porque mi entendimiento va a ser bendecido también. Y esa es la preferencia. Versículo 16. De otra manera, si bendice solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Y vuelve a traer una lógica. Y está continuamente trayendo situaciones lógicas. Entonces, ¿cómo va a decir amén tu hermano que está a tu lado a lo que tú estás orando, dando gracias a Dios, si el que está a tu lado no entiende lo que ha dicho?
un apunte. Es importante decir amén cuando quien ha orado bíblicamente. Cuidado, porque cuando decimos amén a la oración de alguien, estamos uniéndonos espiritualmente a esa oración y dando nuestra afirmación que oramos lo mismo que él. Y cuidado, que cuando decimos amén a una oración que no es bíblica, estamos uniéndonos en algo que no es bíblico. Versículo 17, porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lengua. Una pregunta. ¿Pablo de qué da gracias? Es importante leer el versículo correctamente, adecuadamente. Es más, esos 2 versículos no se pueden separar. ¿Por qué? Pues si los separamos, tenemos el peligro de decir, versículo 18, que Pablo da gracias a Dios porque habla en lengua más que todos los demás. ¿Es esa la razón por la que Pablo da gracias? Si tú ignoras el siguiente versículo, que forma parte de lo que Pablo está diciendo. Doy gracias a Dios porque yo hablo más que cualquiera, pero mi preferencia no es esa. Esa es la gratitud. Que Dios le ha dado el entendimiento de preferir hablar menos palabras que se entiendan a muchísimas palabras que no va a traer bendición a la iglesia. Por eso doy gracias a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Doy gracias a Dios porque tengo este don que Dios me ha dado y lo estoy ejercitando porque voy en muchas ciudades. Doy gracias sobre todo porque además de que tengo ese don, mi preferencia no es manifestar ese don, sino que yo prefiero hablar menos palabras pero que se entienda a miles de palabras sin fruto. Y esa es la gratitud, o ese es el motivo de gratitud que debemos tener delante del Señor. Señor, gracias porque tú me has dado un don para la edificación de mi hermano. Posiblemente alguien diga, Señor, te doy gracias porque me has dado un don que yo anhelaba, porque soy bien visto así. Porque así puedo manifestar mi espiritualidad. A lo mejor nadie lo dice con palabras, pero es posible que en nuestro corazón en algún momento, sin palabras, esté ese hecho. Puede estar el hecho de usar los dones para nuestro interés personal y no para la edificación de los creyentes. Así que ahí ha terminado la primera parte de este capítulo. Y la primera parte de este capítulo es que el don de profecía, de predicar, es más importante que el don de idioma. ¿Por qué? Porque edifica a la iglesia. Mientras edifique a la iglesia. Y deseamos los dones espirituales, ¿para qué? Para edificar a los hermanos, con amor a Dios y al prójimo. Así que así debemos examinar nuestra vida, el uso de nuestros dones. Que sea importante desear los dones espirituales porque tenemos el mismo propósito que Dios tiene, y es edificar a los hermanos. En segundo lugar, versículo 20 al 25. Nos habla acerca de su señal bíblica y continúa contrastando los 2 dones, el don de profecía y el don de idiomas. Y acerca de su señal bíblica, el don de predicación es señal pública de la presencia de Dios y no el don de idiomas. Y esto estaba cambiado. Escucha, el don de idiomas estaba usándose para manifestar espiritualidad, que Dios está aquí. Como en muchas ocasiones se utilizan los dones para manifestar que Dios está aquí. Equivocadamente se hace. Y la forma en la que ellos estaban buscando la manifestación de la presencia de Dios, la espiritualidad de los creyentes, era con el don de idiomas. Tengo capacidad para hablar en un idioma que yo no he estudiado nunca. Eso es señal de que Dios está usándome. Además me usa a mí antes que a otros que no tienen ese idioma. Por algo será. Y eso estaba en la mente de estos creyentes carnales. Usaban todo lo que Dios nos ha dado por gracia para su gloria, lo usaban para mérito suyo y para su gloria. Mira lo que dice el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Aquí hay un paralelo que no debemos ignorar y un paralelo claro. Lo que Pablo estaba diciendo es que estaban siendo niños, ¿verdad? Cuando ellos querían manifestar que eran maduros.
Y Pablo está utilizando ese paralelismo para decir, usáis estos dones para manifestar que sois maduros, pero en realidad sois unos niños, unos inmaduros, unas personas que actúan descontroladamente, sin sabiduría, sin madurez. Es más, no solamente está el contraste entre niño y maduro, sino también en la intención. ¿Qué intención tenían ellos? ¿Buena o mala? Cuando Pablo le dice, hermano, no seáis niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia. Lo que Pablo está diciendo, no os hagáis expertos en malicia, sed unos niños en malicia. No seáis expertos en la malicia, porque estáis usando la inteligencia, la madurez para hacer lo malo. Sois maduros para hacer lo malo, cuando deberíais ser niños para hacer lo malo, y maduros para hacer lo bueno, lo que es espiritual. Y ahora continúa diciendo, versículos 21 y 22. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Parece que Pablo le recuerda Isaías 28, versículos 11 y 12. Y les dice este texto para enseñarle la manera sabia de considerar el don de idioma. La manera sabia de considerar el don de idioma no es que sea una señal de espiritualidad, sino que era una señal de juicio para el pueblo. Así que estaban usando el don de idioma para una señal inapropiada. Ellos querían mostrar que eran maduros en la fe usando el don de idiomas en la congregación. Pero Pablo les recuerda Isaías 28 y les dice la manera sabia de considerar el don de idioma como una señal. Y observa de nuevo la señal que muestra ahí. Versículo 21. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Ahí lo que Pablo está diciendo es que ellos estaban actuando como niños, sin madurez y con malicia, porque pretendían usar el don de idiomas como señal para demostrar su espiritualidad y en realidad era para mostrar su vanagloria. Y Pablo les enseña por ese texto de Isaías 28 que el don de idioma en realidad es una señal para los incrédulos y para mostrar que los creyentes están escuchando la palabra de Dios, pero los que escuchan la palabra de Dios en lenguas extrañas ni siquiera así la van a creer. Lo que Pablo está diciendo y recordando es la incredulidad del pueblo de Israel con las señales de escuchar a personas que están hablando las maravillas de Dios en otro idioma y el mismo pueblo no las escucha, no las cree. El pueblo judío no las cree, las rechaza. Así que Dios está usando otros idiomas para hablar a otros pueblos cuando su pueblo rechaza a Dios. El don de idioma es un don que Dios está usando cuando el pueblo de Israel rechazaba la palabra de Dios. Así que era una señal no de espiritualidad del pueblo de Israel, era una señal de juicio contra el pueblo de Israel. Porque ni aun así, cuando hombres de lengua extraña hablan, el pueblo de Israel no encuentra ninguna razón para confesar su incredulidad. Van a continuar haciendo lo mismo. No van a creer el mensaje. Así que Pablo está llamando la atención que el don de idioma es una señal, pero una señal no para mostrar su madurez espiritual, sino la incredulidad de Israel. Versículo 22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Y esto es lo que estaban ellos haciendo en la iglesia. Estaban usando el don de idiomas para mostrar una señal a los creyentes de su espiritualidad. Y Pablo les dice, no, el don de idiomas es una señal ¿para quién? Para los incrédulos, para que ellos crean el evangelio, pero no para los creyentes. Sino que para los creyentes, ¿cuál es la señal? El de profecía, el de edificación, el de profetizar la palabra de Dios de manera entendible para poder aplicarla a nuestra vida. Así que, ¿qué señal muestra el don de idioma? La señal bíblica del don de idioma es una señal para los incrédulos, pero la señal bíblica del don de predicación
es una señal para los creyentes. Así que, ¿cuál es preferible en la iglesia? La edificación de los creyentes, el ministerio que es una señal para los creyentes que Dios ha salvado. Y continúa el versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entra alguno sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Oye, que esto es lógica. Dios usa la lógica. Y Dios usa la lógica para decir, oye, mira, si alguien entra aquí que no entiende el idioma que la persona está hablando y además se encuentra que todos están a la vez hablando en diferentes idiomas, ¿de esta gente? Porque aquí nadie se está enterando. Oye, ¿tú te enteras de lo que se ha dicho? No, yo no me he enterado. O sea, no es lógico, es de locos. Y hasta un incrédulo entendería que esto sea una locura. Y algunos lo espiritualizan diciendo, claro, los inconversos no saben que este es el don del Espíritu Santo. No. Esto no era manifestación del don del Espíritu Santo. Esta manifestación de la malicia de personas que deberían ser niños para lo malo, pero eran maduros, eran adultos para lo malo. Entonces, el versículo del 23 al 25, entonces se ve el resultado contrario cuando usamos el don de idiomas para un propósito diferente, para señal de los incrédulos. Hay un resultado contrario. Y Pablo se pone en la suposición de que toda la iglesia tenga el don de idioma. Esto es un supuesto extremo, porque Dios no ha dado ese don de idioma a todos, pero se pone en esa suposición. Para ellos podría ser una señal de espiritualidad, pero no es así. Estarían equivocados porque no cumplen el propósito de ese plan como señal para los incrédulos, sino que serían considerados locos. ¿Y sabe qué significa la palabra loco ahí? Sin entendimiento. Oye, estos no entienden nada. Y es verdad. Estaban hablando cosas que no entendían. ¿Por qué? Porque creían que era una señal de espiritualidad, cuando no era una señal de espiritualidad, sino era una señal para los incrédulos. Y Pablo, entonces, por lo contrario, destaca la bendición del don de predicación, ya que el incrédulo podría escuchar con claridad y entonces la revelación de la palabra de Dios y la voluntad de Dios traería frutos espirituales, si Dios quisiera, en esa persona que escucha. Mira lo que dice el versículo 24. Pero, en el otro supuesto, porque si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Lo que está diciendo es que la persona que llega ahí y no tiene el don de idioma, no entiende el idioma, o es un incrédulo, pero escucha a los hermanos que están hablando aquí, hablando en un lenguaje entendible, entonces por esas personas que van a hablar ese mensaje entendible, va a ser juzgado. Ese mensaje lo va a juzgar, ese mensaje lo va a convencer. Y esto bajo la soberanía de Dios. No está diciendo que va a ser así siempre, pero soberanamente Dios puede usar ese mensaje para producir fruto en esa persona. Versículo 25. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces, el punto aquí final. La señal de que Dios está entre nosotros, ¿cuál es? Cuando nosotros manifestamos dones maravillosos para nuestra propia gloria, o cómo Dios está capacitando a su iglesia, que está sirviendo por amor a Dios y a los hermanos en la edificación mutua. Esa es la manifestación. No tanto de si hay este don o el otro, sino si hay este deseo en el corazón de usar los dones para el beneficio de los hermanos y para la gloria de Dios. Aquí se está poniendo Pablo en un caso en el que Dios traiga fruto en esa persona, pero eso dependerá de la soberanía de Dios. Muchas personas escuchan el Evangelio y no alaban a Dios, ni reconocen como aquí este versículo que Dios está entre nosotros. Pero este es el supuesto de que Dios quiera traer salvación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios con entendimiento, si Dios está obrando. Pero aquí el punto entonces es que esto sería señal de que Dios está obrando en esa congregación. Ellos pretendían demostrar que Dios estaba con ellos por medio del don milagroso de idioma, por ser sorprendente ante los ojos de los hombres. Pero
Lo sorprendente es confiar en el poder de la palabra de Dios entendible. Eso es lo sorprendente. El poder de la palabra de Dios cuando se transmite de manera entendible en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la manifestación de que Dios está entre nosotros. Cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y estamos siendo usados por Dios con fruto de amor para Dios y para los hermanos. Versículo 26 al 40, solamente os digo el título. Dice acerca de su uso bíblico. Acerca de su uso bíblico. Ya no solamente de la importancia para la edificación, no solamente como señal de la presencia de Dios para los inconversos y para los creyentes, sino de manera práctica cómo debe usarse. Y Pablo ahora entonces ahí en esos versículos comienza a mostrar la voluntad de Dios a la hora de aplicarlo. Y dice el versículo 26, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, de tus maravillas, de tu gloria, del Evangelio de Cristo, de nuestra pecaminosidad, de las promesas que en Cristo tú has hecho realidad. Señor, de las maravillas que nos esperan y que podemos disfrutar ya en esta vida. Pero, Señor, perdona nuestros pecados. Cuando perdemos de vista, Señor, el propósito que tú nos das, que tú tienes al salvarnos, Señor. El propósito que tú tienes al salvarnos es para hacer alabanza de tu gloria. Perdónanos cuando nosotros estamos buscando de alguna manera, mucho o poco, Señor, no tanto tu gloria, sino nuestro beneficio personal. Y por eso te pedimos que tú manifiestes tu presencia aquí en tu iglesia, en todas las iglesias donde tú estás glorificándote por medio de uso de los dones, Señor, de manera bíblica, Señor. Que seamos niños para la malicia, Señor, que seamos maduros para lo bueno, para tu gloria, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.